minutos. Bien, seguimos con nuestra agenda informativa. Poco a poco se oscurece el cielo en Quito. Está con nosotros Ewan Giff. Él es el secretario regional interamericano de la Internacional de Servicios Públicos. Estamos inquietos por lo que ocurre justamente en torno a la evaluación, a la situación de los derechos laborales y el diálogo social. Este es un país muy fragmentado, muy complejo, tenemos una serie de tensiones y es necesario ver cuánto se puede avanzar en el propósito de lograr que los niveles de derechos de trabajadores puedan ser adecuados, particularmente en el sector público, en el sector estatal. El profesor Giff vendrá al Ecuador la próxima semana, estará entre el 11 y el 13 de mayo. Y le hemos pedido que nos dé su apreciación de lo que está ocurriendo y los temas de normativa, de legislación alrededor del tema que hemos propuesto, que es los derechos laborales. Así que bienvenido, gracias por estar en Radio Quito y en Platinum esta tarde y vamos a empezar. La primera pregunta que queremos plantear es el tema sindical. De las informaciones que han circulado, que se han difundido en estos últimos días, en estas últimas semanas, el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene como propósito reestructurar el esquema sindical del Ecuador. Esto parecería tiene vinculación con un acuerdo que tiene Estados Unidos con Ecuador. Desde su perspectiva, es necesario actualizar, modernizar, tener sindicatos mucho más vigentes, no antiguos, que probablemente ya no aportan, sino que están ya con un discurso muy antiguo. ¿Cuál es su apreciación? Muy buenas tardes, adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ya oscuro aquí en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, de donde estoy. Mira, como dirigentes sindicales trabajamos con esperanza, pero siempre con mira en realidad. Y la realidad en Ecuador, como tú mismo habías dicho, es una realidad muy compleja y diversa, pero no es el único país que hay sus propias complejidades y diversidades. Trabajamos con todo y cualquier país del mundo en ese sentido. Tenemos afiliados de servidora pública, obreros en sector público, no solamente que trabajan directamente para los gobiernos, en 154 países en la Internacional de Servicios Públicos. Mire, trabajamos con una amplia diversidad que es impresionante y Ecuador es un punto focal para nosotros. En los últimos 12 años he quedado en la lista corta de violaciones sistemáticas de derechos laborales ante el sistema regulatorio de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Entonces, tenemos una esperanza, por supuesto, pero lo que hemos visto en los últimos 12 años y un poco más, más antes de eso también, es una repetición de violación de derechos laborales fundamentales, como libertad sindical, como derecho de negociación colectivo, derecho de sindicalizarse, que a pesar de trabajar en otros contextos nacionales, regionales, incluso en Estados Unidos en el momento de Trump, hemos conseguido fortalecer negociación colectiva en el sector público. Es algo impresionante, a pesar de la abordaje en política y frente al mundo sindical, frente a clase trabajadora, clase obrera en Estados Unidos, hemos conseguido avanzar. Pero estamos regresando semana próxima para Ecuador. Es la tercera vez que la ESP está participando en una misión
más técnica para entender, escuchar la realidad, conversar con nuestros 7 afiliados locales en Ecuador, entender la dinámica actual y fijar planes. ¿Cómo vamos a responder la dinámica actual en Ecuador? Entonces, esperanza, por supuesto, pero la historia dice y enseña para nosotros que estamos enfrentando una situación muy compleja de violación de derechos fundamentales. Perfecto, muchísimas gracias, Ewan. Ewan, quisiera su apreciación y que nos dé algunos ejemplos de en dónde se producen, en dónde se expresan esas violaciones a las libertades y a los derechos laborales, por favor. Sí, lo que los afiliados, específicamente en Ecuador, he contado, son denuncias de intervención estatal en la vida interna de las organizaciones, de los sindicatos, de nuestros afiliados, despidos antisindicales, despidos de colegas dentro de una carrera pública, despidos de ellos por su actuación, por su actividad sindical, por su liderazgo. Porque esas campañas de represión y todo eso encontramos en todo, no en todo, pero encontramos en muchísimos países alrededor del mundo. Cuando un sindicato se fortalece, cuando exige y consigue establecer una negociación colectiva, el gobierno prefiere, en algunos casos, cuando miramos mundialmente, en algunos casos el gobierno prefiere más libertad. Yo no quiero consultar a nadie, yo quiero imponer una política y los sindicatos están en camino de eso, porque exige una negociación, un diálogo social para un gobierno que no está comprometido con un diálogo social, genera un nivel de represión. Entonces encontramos en Ecuador, cuanto en otros países también, algo parecido de campañas de represión contra dirigentes sindicales y contra la institucionalidad de los sindicatos. Mira, estaba me informando un poco sobre la historia en Ecuador cuando miramos para los derechos fundamentales como libertad sindical, negociación colectiva. Tenemos normas internacionales desde la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, única entidad, único organismo en sistema ONU global que es tripartite, que tenemos gobiernos, empleadores y sindicatos. Y en ese sistema tenemos normas. Por ejemplo, Convención 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Y ambos ratificados por el Estado de Ecuador. En el primer caso, 87, desde mayo de 1967. Es algo impresionante que estamos lidiando con violaciones de esos derechos cuando esos derechos fueron reconocidos y ratificados desde 67. Y en el segundo caso, 98, sobre negociación colectiva, en 59. Entonces, desde 59, el Estado de Ecuador reconoce y dice frente al mundo, vamos a respetar esos derechos, esos dos derechos fundamentales de la clase obrera, y están sistemáticamente violándolos. Es algo súper complicado para nosotros. Esos dos, hay otros ejemplos, pero esos dos son derechos fundamentales prioritarios para el mundo sindical, para el mundo de trabajo, porque posibilita respeto, que consigue negociar respeto, exigir respeto para nosotros, así que conseguimos instalar respeto para libertad sindical y negociación colectiva. Ahora, pero de alguna manera, lo que está ocurriendo aquí en el país, en Ecuador, usted lo podrá apreciar la próxima semana, es que hay una relativa tranquilidad de la relación obrero-patronal, la relación entre patronos y trabajadores. No hay paros, no hay huelgas, no hay suspensión de actividades, las condiciones son relativamente adecuadas. Sin duda hay reclamos, hay exigencias, hay necesidad de revisiones, pero hay una calma en esa relación.
Yo recuerdo en el pasado que siempre es bueno echar una mirada a lo que ocurrió en el pasado. Sí habían empresas que estaban con paros, que tenían problemas, los trabajadores. Mire, este 1 de mayo las manifestaciones no tuvieron las mismas convocatorias que en otras oportunidades. O sea, me da la impresión de que hay una calma y una tranquilidad en la relación entre patronos y trabajadores, por favor. Sí, entiendo su análisis, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que un poco de calma necesariamente significa que las condiciones son buenas. Entiendo que cuando las condiciones son malas, que tenemos más ruido, tenemos más movilización, enfrentamiento en las calles, pero una cosa no necesariamente la a la otra cosa. Entonces, lo que estamos escuchando de los afiliados en Ecuador es que es esa repetición sistemática de violaciones continúa en Ecuador a pesar de la calma que está relatando desde las calles. Y estoy muy feliz con la oportunidad de llegar en Ecuador en Quito domingo justamente para sentar juntos e entender conseguimos entender un poco desde aquí en Sao Paulo, desde Ginebra, desde otros países, pero para colocar manos en la masa, para sentar juntos con los colegas y las colegas en Quito, va a alimentar una discusión sobre próximos pasos, cómo conseguimos organizar colectivamente para exigir más respeto para esos derechos fundamentales. Y te cuento también, es la cuarta vez que la ESP, Internacional de Servicios Públicos, está organizando una misión y participando en una misión de alto nivel y ya estamos comunicando que en octubre, segunda semana de octubre de este año, vamos a regresar a Quito con toda nuestra ejecutiva regional y nuestro secretario general global de la organización en octubre. Entonces, estamos intentando abrir un espacio de diálogo en el gobierno, Ministerio de Trabajo, cualquier nivel ejecutivo del gobierno, abrir un diálogo en este momento, pero regresando en octubre para entender y cobrar lo que he hecho, lo que he cambiado desde mayo hasta octubre. Entonces, ya estamos alertando que está confirmando un reencuentro en octubre de este año. Evan, quisiera conocer su apreciación sobre estos cuestionamientos, estas críticas, estas observaciones que usted ha formulado en torno a la posición de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Coincide con las observaciones de la Confederación Sindical Internacional, si es tan amable? Es algo impresionante en el caso de Ecuador, porque muchísimos sindicatos en sus propios países van a organizar una queja en el sistema normativo de la OIT. A veces va para frente, a veces no. En el caso de Ecuador, 2014, 2017, 2022, 2024, 2025, Comisión Interna de la OIT, ese organismo tripartite, y confirmando esas violaciones en todos esos años. Y lo que resulta es que el Estado de Ecuador es en default, falta de cumplimiento de los acuerdos hechos en todos esos años desde la OIT. Entonces, es algo impresionante la coherencia y la consistencia de la condenación desde perspectiva de un organismo global tripartite. No es un sindicato u otro, un dirigente o una dirigente u otro que está acusando algo aleatoriamente. No, es dentro del sistema normativo global que monitorea respecto para esos derechos fundamentales. En cada esos 5 años que había dicho, es justamente 87 y 98. Derechos fundamentales reconocidos globalmente como derechos fundamentales que potencializa
la posibilidad de actuación sindical de forma independiente en todo y cualquier país del mundo. Entonces, la respuesta corta es sí. La OIT está totalmente respaldando institucionalmente lo que estoy diciendo. La preocupación que usted formula, y claro, la presencia suya en Ecuador la próxima semana, es para analizar, para revisar lo que sucede tanto con los trabajadores del sector público como los trabajadores del sector privado, o solamente en el público. ¿En qué áreas trabajan ustedes o intervienen ustedes en la Confederación Sindical Internacional, por favor? Sí, nuestro nombre internacional de servicios públicos lava a cualquier persona pensar, oh, solamente servidor, pero no es el caso en nuestra federación global. De verdad, representamos servidores y servidores, por supuesto que sí. Fuimos fundados en 1907 justamente por servidores y servidores públicas de varios estados, pero representamos obreros públicos. Derecho, acceso a energía, agua, salud, son derechos fundamentales. Todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan con esos servicios públicos, trabajando en el sector privado o público, están dentro de nuestra casa. Pero te cuento también, sí, vamos a conversar, organizar espacio para entender la dinámica actual en Ecuador con todos esos nuestros afiliados directamente en nuestra Federación Global de Ecuador, pero la delegación son más de 20 liderazgo sindical de varios países. Representación de Central Sindical Brasileña estará. Estamos organizando esa misión como la ISP juntamente con la Confederación Sindical de las Américas. Los centrales sindicales nacionales se afilian a un organismo regional llamado Confederación Sindical de las Américas y de nivel más alto de liderazgo en esa organización están coorganizando la misión. Entonces, todos los sectores, vamos a discutir sector público, sector privado, sector mezclado, todo, porque tenemos representación de más que 20 organizaciones sindicales en la región de las Américas que van a participar. Entonces, es una discusión, análisis, debates más amplios do que solamente el sector público, pero representamos y son afiliados de obreros y servidores públicos de Ecuador en mi organización. Entonces, vamos a naturalmente dar más atención a las dinámicas de donde trabajan, de donde representen trabajadores y trabajadoras en sus propias bases, por supuesto que sí. Esta preocupación que usted tiene, estas denuncias que usted ha formulado, estos problemas que se han presentado, son más o menos comunes en la región. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué sucede en Colombia? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Cómo está un poco el mapa rápidamente de la situación laboral en los países de América del Sur, por favor? Sí, claro, trabajamos con todos los países de América del Sur. Tenemos afiliados, creo que Guiana Francesa falta, pero todos los restantes de los países de América del Sur tenemos afiliados que están actuando defendiendo sus propios derechos. Y mira, las cosas han mejorado recientemente en Colombia. Tenemos más respeto fundamental para el proceso de diálogo social, de negociación colectivo. En Chile también he mejorado, en Brasil. Mira, hace un par de semanas estaba en Brasilia con el gobierno Lula, con los liderazgos de todos los centrales sindicales. Lula estaba firmando finalmente, después de 20 años de campaña, legislación para regular finalmente negociación colectiva en el sector público, para estructurar el proceso, para tener más confianza en un sistema, más previsibilidad y para todos los lados también, para estructurar ese proceso, para que no necesita organizar una manifestación de 20.000 trabajadores y trabajadoras para abrir una mesa de negociación. Mira, la situación en América del Sur, voy a incluir un poco América Central también, porque son pocos países que destacan.
en términos de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Ecuador, Guatemala, Panamá ha empeorado bastante en los últimos tiempos. E incluso te cuento que dos integrantes claves uno de los organizadores e integrantes de esta misión que empieza lunes, semana próxima, es un compañero llamado Marcelo Di Stefano, que fue preso y detenido intentando ingresar en el estado de Panamá justamente para organizar una misión parecido con lo que vamos a hacer en Ecuador. Fue detenido para 6, 7 horas y expulsado del país. Es un absurdo eso. Es una falta de respeto básico a los derechos fundamentales, porque el compañero estaba llegando en Panamá justamente para generar un diálogo con el gobierno, generar un espacio de confianza para cobrar cumplimiento con sus propios compromisos. Entonces las cosas van un poco peorando en algunos casos, pero van mejorando en otros países también. Destaca Guatemala, destaca Ecuador de forma consistente y destaca también Panamá más recientemente. Perfecto, perfecto, señor. Muchísimas gracias. Ha sido Ewan Giff, secretario regional interamericano de la Internacional de Servidores Públicos. El tema tiene que ver con la relación laboral en los distintos países de la región. Él estará en visita al Ecuador para observar y conocer en territorio las circunstancias por las que está atravesando nuestro país. Y claro, los derechos laborales, la libertad sindical, esos temas son de inquietud y de preocupación que serán planteados cuando nuestro invitado esté ya en territorio ecuatoriano y pueda conversar con las diversas instancias vinculadas al tema. Muchísimas gracias por la presencia esta tarde del secretario regional interamericano de la Internacional de Servidores Públicos. Gracias por atender esta entrevista. Son las 18 horas con